Necesitaba el dinero. Eso es lo primero que debes entender. No acepté ese trabajo porque fuera valiente o porque me gustaran los turnos nocturnos. Lo hice porque la colegiatura de la universidad no se iba a pagar sola y porque mi mamá ya había hecho suficientes horas extra en la maquiladora. Cuando vi el anuncio en Facebook buscando personal para turno nocturno en una farmacia de Querétaro, con un sueldo casi del doble de lo normal, no lo pensé dos veces. Ahora, cada vez que paso frente a una farmacia de 24 horas, siento un nudo en el estómago que no se va. Y si estás escuchando esto, quédate hasta el final, porque después de lo que viví, hay cosas que necesito que sepas antes de que aceptes un trabajo solo porque paga bien. La farmacia San Rafael estaba en una esquina del centro, cerca de la Alameda, un edificio viejo de 2 pisos con las paredes color crema descarapeladas y un letrero de neón verde que parpadeaba cada pocos segundos. Durante el día se veía como cualquier otra farmacia de barrio. De noche, con la luz del neón reflejándose en las ventanas oscuras de los edificios de enfrente, parecía el único lugar vivo en una ciudad fantasma. Mi primer turno era un viernes. Llegué 15 minutos antes de las 11 de la noche, como me habían pedido. Don Mauricio, el dueño, me esperaba en la puerta. Era un hombre de unos 60 años, delgado, con lentes de armazón dorado y un bigote que le daba aspecto de funcionario de gobierno. Me dio la mano con firmeza y me hizo pasar. La farmacia olía a alcohol y a ese aroma dulzón de los jarabes para la tos. Había 4 pasillos angostos, llenos de medicamentos, un mostrador de vidrio al frente y, detrás, un pequeño cuarto con un escritorio y una silla plegable. Todo estaba impecablemente limpio, casi obsesivamente ordenado. «Mira, Diego», me dijo mientras me mostraba dónde estaban las cajas de los productos más vendidos. «El turno nocturno es tranquilo. Vendrán 3, 4 personas como mucho. La mayoría piden cosas básicas, paracetamol, antiácidos, condones, nada del otro mundo». Yo asentía, tratando de memorizar dónde estaba cada cosa. Él me señaló la caja registradora, me explicó cómo hacer los cortes y me mostró el teléfono fijo detrás del mostrador. Hasta ahí, todo normal. Entonces sacó una hoja doblada de la bolsa de su camisa. Estaba escrita a máquina, en un papel amarillento que parecía tener décadas. «Esto es importante, Diego, muy importante». Su tono cambió. Ya no era el hombre amable que me había entrevistado 3 días antes. Ahora hablaba como quien da instrucciones de vida o muerte. «Son las reglas del turno nocturno. Las han seguido todos los empleados antes que tú. Síguelas al pie de la letra y no vas a tener ningún problema. ¿Entendido?» Tomé la hoja. Estaba fría al tacto, como si hubiera estado en un refrigerador. La lista decía: reglas para el turno nocturno. Farmacia San Rafael, regla número 1. Nunca atiendas a nadie después de las 3:33 de la mañana. Si alguien toca la puerta, ignóralo. Si insiste, apaga las luces y espera en silencio en el cuarto trasero hasta que se vaya. Regla número 2. Si un cliente te pide elixir paregórico o quinina en tabletas, dile que esos medicamentos están descontinuados. Aunque los tengas, nunca los vendas. Nunca. Regla número 3. Si notas que un cliente no proyecta sombra bajo las luces del techo, no lo mires directamente a los ojos. Atiéndelo con normalidad, pero mantén la vista baja. Despídete con cortesía y no voltees a verlo salir. Regla número 4. La luz del baño debe estar encendida toda la noche. Si se apaga sola, no entres a prenderla. Usa el baño del Oxxo o de la esquina. Regla número 5. Si escuchas pasos en el segundo piso, es normal. No subas a investigar. Esta farmacia solo tiene un piso. Regla número 6. Nunca estés completamente solo. Siempre debe haber alguien más contigo, aunque no lo veas. Si en algún momento sientes que estás verdaderamente solo, cierra la farmacia de inmediato y vete. Regla número 7. Si un cliente te dice, «dame lo de siempre», pero nunca lo has visto antes, asiente y pregúntale su nombre. Lo que sea que te diga, búscalo en el cajón de abajo del escritorio del cuarto trasero. Dale lo que encuentres sin hacer preguntas. Regla número 8. El almacén al fondo del pasillo 4 no debe abrirse después de medianoche. Si escuchas ruidos ahí adentro, es porque algo se cayó. Ya lo acomodarás por la mañana. Regla número 9. Si el teléfono suena 3 veces seguidas y nadie responde cuando contestas, desconéctalo exactamente por 10 minutos. No más, no menos. Regla número 10. Nunca menciones el nombre de Julián Robles. Esa persona ya no trabaja aquí
y no debe ser recordada. Regla número 11. Si alguien te pregunta, ¿todavía trabajas aquí?, responde siempre, solo de paso. Aunque lleves meses en el turno, esa es la respuesta correcta. Regla número 12. El radio del mostrador debe estar encendido en la estación 98.5 FM toda la noche. Aunque solo haya estática, no lo apagues ni cambies de estación. Regla número 13. Si ves a alguien parado en el pasillo 3 sin moverse por más de 3 minutos, no te acerques. Sigue con tus actividades. Eventualmente se irá. Regla número 14. A las 4 en punto de la madrugada, cierra la cortina metálica del mostrador por exactamente 15 minutos. No importa si hay clientes. No importa si alguien está pidiendo algo urgente. Ciérrala y espera en el cuarto trasero hasta que pasen los 15 minutos. Leí las reglas 2 veces. Luego miré a don Mauricio esperando que se riera, que me dijera que era una broma para asustar al nuevo. Pero él me sostuvo la mirada con una seriedad que me heló la sangre. Sé que suenan raras, dijo. Sé que vas a querer cuestionarlas, pero Diego, escúchame bien, estas reglas están aquí por una razón. Las escribió el primer dueño de esta farmacia hace más de 50 años. No sé por qué funcionan. No sé qué pasaría si no las siguieras. Solo sé que todos los que las han respetado han salido bien, y todos los que las han ignorado. Se calló, tragó saliva. Bueno, ya no están aquí para contarlo. Doblé la hoja y me la guardé en el bolsillo del pantalón. ¿Y Julián Robles?, pregunté, aunque sabía que no debía. Don Mauricio cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, ya estaba caminando hacia la puerta. Sigue las reglas, Diego. Eso es todo lo que necesitas saber. Salió y escuché el sonido de su camioneta arrancando. Me quedé solo en la farmacia. El radio del mostrador tocaba una canción de los 80 que apenas se oía entre la estática. El neón de afuera parpadeaba. Y yo, con 22 años recién cumplidos y una lista de reglas sin sentido en el bolsillo, me senté detrás del mostrador a esperar mi primera noche. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Te hubieras quedado? Si estás escuchando esto y te ha pasado algo similar, deja un comentario, porque a veces pienso que hay lugares en todas las ciudades, lugares donde las reglas normales no aplican, lugares que están ahí, abiertos toda la noche, esperando. La primera hora fue aburrida. Llegaron 2 señoras pidiendo tempra para sus hijos. Un tipo compró condones y Alka-Seltzer. Una chava de mi edad pidió toallas sanitarias, todo rutinario. Yo revisaba la lista cada 15 minutos, memorizando cada regla, aunque varias me parecieran completamente absurdas. Pasos en un segundo piso que no existe, clientes sin sombra, sonaba a leyenda urbana barata, pero el tono de don Mauricio no era de broma, y la hoja amarillenta en mi bolsillo se sentía demasiado real, demasiado vieja, como si hubiera pasado por muchas manos antes de llegar a las mías. A las 12:30 llegó el primer cliente extraño. Era un hombre mayor, tal vez de 70 años, con un traje gris que parecía de otra época. Saco con chaleco, corbata delgada, zapatos boleados. Olía a agua de colonia antigua, de esas que ya no venden. Entró sin hacer ruido, como si flotara. Yo estaba acomodando cajas de ibuprofeno cuando lo vi parado frente al mostrador, esperando. No lo había escuchado entrar, no había escuchado la campanita de la puerta. «Buenas noches», le dije acercándome. Él asintió con una sonrisa cortés. «Buenas noches, joven. Necesito elixir paregórico, por favor. Un frasco». Mi mano estaba a medio camino de alcanzar la caja registradora cuando mi cerebro procesó lo que había dicho. Elixir paregórico. Regla número 2. Aunque lo tengas, nunca lo vendas. Tragué saliva y sonreí de la forma más natural que pude. Ese medicamento está descontinuado, señor. Ya no lo fabrican. El hombre ladeó la cabeza. Me miró fijamente. Sus ojos eran de un color extraño, como grises pero también casi transparentes. ¿Estás seguro? Antes lo tenían. Siempre lo tenían. Sí, señor. Ya no lo manejamos. ¿Puedo ofrecerle otra cosa? Hubo un silencio incómodo. Él seguía mirándome. No parpadeaba. Yo sentí la necesidad de bajar la vista, pero me mantuve firme. Finalmente, el hombre sonrió de nuevo. No, gracias. Qué lástima. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Lo vi salir. La campanita sonó cuando abrió la puerta. Cuando se cerró, miré el piso donde él había estado parado. La luz del techo proyectaba mi sombra claramente sobre el linóleo blanco. Donde había estado el hombre, no había nada. Ni sombra, ni marca, nada. Mis manos empezaron a temblar. Fui al baño porque necesitaba mojarme la cara.
La luz estaba encendida, tal como debía estar según la regla 4. Me miré en el espejo. Estaba pálido. Me eché agua fría y respiré hondo. Es tu imaginación, me dije. Estás sugestionado por las reglas ridículas. Pero cuando salí del baño, el radio había cambiado de estación solo. Ya no era la 98.5 FM. Ahora había una estática más fuerte, casi agresiva. Lo regresé a la estación correcta con manos temblorosas. La estática disminuyó, pero no desapareció del todo. Entre el ruido blanco, a veces parecía que había voces, palabras que no alcanzaba a entender. Si estás viendo esto acostado en tu cuarto, con las luces apagadas, tal vez quieras prenderlas. No es que vaya a pasar algo, pero créeme, hay historias que se entienden mejor con un poco de luz, y esto apenas está empezando. A la 1 de la mañana, el teléfono sonó. 3 timbrazos. Contesté. Farmacia San Rafael. Buenas noches. Silencio. Solo se escuchaba una respiración lenta del otro lado. ¿Bueno? Repetí. Nada. Colgaron. Dejé el teléfono en su lugar y volví a acomodar productos. 30 segundos después, volvió a sonar. 3 timbrazos. Contesté. ¿Bueno? La misma respiración. El mismo silencio. Colgué. Esperé. Exactamente medio minuto después, sonó de nuevo. 3 timbrazos. Regla número 9. Si el teléfono suena 3 veces seguidas y nadie responde, desconéctalo exactamente por 10 minutos. Desconecté el cable del teléfono de la pared. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba el tráfico de afuera. Miré mi celular. 1:03 de la mañana. Puse el cronómetro. 10 minutos exactos. Ni más ni menos. Me senté en la silla detrás del mostrador y traté de calmarme. El radio seguía con su estática. La luz del neón afuera parpadeaba cada 4 segundos. Conté. 1, 2, 3, 4. Parpadeo. 1, 2, 3, 4. Parpadeo. Era hipnótico, casi calmante, hasta que escuché los pasos. Venían de arriba, pasos lentos, pesados como de botas. Caminaban de un lado a otro, directamente sobre mi cabeza. Miré hacia el techo. Las lámparas de tubo fluorescente colgaban de una plancha de concreto sólido. Arriba de eso debía haber el techo de la construcción y luego el cielo. Pero los pasos seguían, izquierda, derecha, izquierda, derecha, como alguien paseándose nerviosamente. Regla número 5. Si escuchas pasos en el segundo piso, es normal. No subas a investigar. Esta farmacia solo tiene un piso. Los pasos se detuvieron justo cuando mi cronómetro marcó 10 minutos. Volví a conectar el teléfono. No sonó de nuevo. Afuera, un carro pasó lentamente. Dentro, el silencio regresó, a ser solo casi silencio. El zumbido del refrigerador de las vacunas. La estática del radio. Mi propia respiración. Miré la hora. 1:15 de la mañana. Faltaban 2 horas y 18 minutos para las 3:33. 2 horas y 18 minutos para la regla más específica de todas. Nunca atiendas a nadie después de las 3:33. Me pregunté qué pasaría si lo hacía. Me pregunté qué le había pasado a Julián Robles. Me pregunté si 10,000 pesos al mes valían la pena. La siguiente cliente llegó a la 1:30. Era una mujer joven, tal vez de 30 años, con un suéter azul y jeans. Se veía normal, completamente normal. Entró y caminó directamente al pasillo 3, el de los medicamentos respiratorios. Yo la observé desde el mostrador. Tomó una caja de Bisolbón, luego otra de Tapsin. Normal, todo normal. Entonces se quedó quieta, completamente quieta, parada en medio del pasillo, mirando los estantes. No se movía, ni siquiera parecía respirar. Esperé. 30 segundos. 1 minuto. 2 minutos. Ella seguía ahí, inmóvil, como una estatua. A los 3 minutos exactos, recordé. Regla número 13. Si ves a alguien parado en el pasillo 3 sin moverse por más de 3 minutos, no te acerques. Sigue con tus actividades. Eventualmente se irá. Aparté la vista. Me puse a revisar el inventario de la computadora aunque no entendía nada de lo que decía en la pantalla. Mi cerebro solo repetía: no mires, no mires, no mires. Pasaron 5 minutos. 10. Cuando finalmente me atreví a voltear, el pasillo 3 estaba vacío. Las cajas de Bisolbón y Tapsin estaban de regreso en su lugar, perfectamente acomodadas. La mujer se había ido sin hacer ruido, sin pagar, sin llevar nada, como si nunca hubiera estado ahí. Pero yo la había visto, tan claramente como te veo a ti ahora mismo en mi mente mientras cuento esto.
¿Alguna vez has sentido que la realidad se está doblando? ¿Que las reglas que conoces ya no aplican? Si te ha pasado, si has trabajado en algún lugar con instrucciones extrañas que no entiendes, cuéntamelo en los comentarios, porque necesito saber que no estoy loco. Necesito saber que hay otros lugares como la Farmacia San Rafael. A las 2 de la mañana entró un muchacho de mi edad. Traía una sudadera de la Universidad Tecnológica y audífonos al cuello. Se acercó al mostrador con una sonrisa cansada. ¿Qué onda, carnal? Dámelo de siempre. Yo estaba a punto de decirle que era mi primera noche, que no sabía qué pedía siempre. Entonces recordé. Regla número 7. Si un cliente te dice, dámelo de siempre, pero nunca lo has visto antes, asiente y pregúntale su nombre. Mi boca se secó. Claro, ¿tu nombre? Él me miró extrañado. ¿Ya se te olvidó? Soy Rodrigo, güey. Como siempre. Rodrigo. Lo anoté mentalmente. Perdón, es que estoy medio dormido. Ahorita te lo traigo. Fui al cuarto trasero. El escritorio tenía 3 cajones. Abrí el de abajo. Adentro había sobres. Sobres manila cerrados, cada uno con un nombre escrito a mano. Alberto, Carmen, Rodrigo, Sandra, Esteban. Como 20 sobres. Saqué el que decía Rodrigo. Estaba sellado. Pesaba poco, como si dentro hubiera solo papeles. Volví al mostrador y se lo di. Aquí está. Rodrigo tomó el sobre sin abrirlo. Sacó 200 pesos y los dejó en el mostrador. Gracias, carnal. Nos vemos la próxima. Se fue. Yo me quedé ahí, con los 200 pesos en la mano, preguntándome qué acababa de vender. Guardé el dinero en la caja registradora. No había manera de registrarlo en el sistema. No había código de barras. No había producto. Solo un sobre con un nombre. Volví al cuarto trasero y miré los demás sobres. Estaba tentado a abrir uno, a ver qué había dentro, pero algo me decía que no debía, que algunas respuestas eran peores que las preguntas. Cerré el cajón y regresé al mostrador. Afuera, las calles estaban completamente vacías. Ni un carro, ni un alma. Solo el brillo verde del neón reflejándose en las ventanas oscuras de enfrente. A las 2:45 escuché un golpe en el almacén. Un golpe fuerte, como si algo pesado se hubiera caído. Miré hacia el pasillo 4. La puerta del almacén estaba cerrada con candado. Regla número 8. El almacén no debe abrirse después de medianoche. Si escuchas ruidos ahí adentro, es porque algo se cayó. Ya lo acomodarás por la mañana. Otro golpe, luego otro. No era el sonido de cajas cayendo, era el sonido de alguien golpeando la puerta desde adentro. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Como un código, como una llamada. Me alejé del pasillo 4. Me senté en el cuarto trasero con la puerta entreabierta, desde donde podía vigilar el mostrador pero no escuchar tan claramente los golpes. Puse música en mi celular con audífonos. Reggaetón, algo normal, algo del mundo real. Pero incluso con los audífonos podía sentir las vibraciones. Cada golpe hacía temblar ligeramente el piso. 1, 2, 3. Pausa. 1, 2, 3. A las 3:10 de la mañana, los golpes se detuvieron. Un silencio absoluto inundó la farmacia. Silencio de tumba. Silencio antinatural. Miré mi celular. 3:10 de la mañana. En 23 minutos sería la hora prohibida. Las 3:33. La hora en que no debía atender a nadie sin importar qué. Me preparé mentalmente. Si alguien llegaba después de las 3:33, ignoraría la puerta. Si insistían, apagaría las luces y me escondería. Así de simple, así de claro, pero el reloj avanzaba lento. 3:15, 3:20, 3:25. Cada minuto se sentía como 10. El radio comenzó a comportarse extraño. La estática aumentaba y disminuía como si algo la modulara. Entre el ruido blanco, ahora sí escuchaba voces claramente. Susurros, muchos susurros superpuestos. No entendía las palabras, pero el tono era urgente, desesperado. 3:30 de la mañana, 3 minutos. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. 2 minutos. Respiré hondo. 1 minuto. Miré la puerta de la farmacia. Estaba cerrada con llave desde adentro, como me había enseñado don Mauricio. 30 segundos. El neón afuera dejó de parpadear. Se quedó encendido, estable, proyectando una luz verde continua. 15 segundos. El radio se llenó de estática pura. 10 segundos.
Las luces fluorescentes del techo parpadearon. 5, 4, 3, 2, 1, 3:33 de la mañana. Y entonces alguien tocó la puerta. No fue un toque normal. Fueron 3 golpes secos, metálicos, como si los dieran con un anillo pesado. Miré hacia la entrada. Había una figura del otro lado del vidrio, una silueta oscura recortada contra la luz verde del neón. No podía ver la cara, solo la forma. 3 golpes más fuertes, más insistentes. Regla número 1. Nunca atiendas a nadie después de las 3:33 de la mañana. Si alguien toca la puerta, ignóralo. Me quedé inmóvil. La figura esperó. 30 segundos de silencio. Luego tocó de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Cada golpe más fuerte que el anterior. El vidrio de la puerta vibraba. Yo contuve la respiración. La figura habló. Era una voz de hombre, ronca, cansada. Sé que estás ahí. Veo la luz. Necesito algo. Por favor. Sonaba desesperado. Sonaba humano. Mi mano se movió hacia la llave. La regla decía ignorarlo. Pero, ¿y si era una emergencia real? ¿Y si alguien estaba enfermo, muriendo? Mi conciencia luchaba contra las instrucciones. La figura volvió a hablar. Por favor, solo necesito algo para el dolor. Mi esposa está muy mal. Me levanté. Caminé 2 pasos hacia la puerta. La figura se acercó más al vidrio. Ahora podía verla mejor. Un hombre con chamarra oscura, rostro en sombras. Pero había algo mal, algo que mi cerebro tardó un segundo en procesar. Estaba parado muy cerca del vidrio, pero su reflejo en el vidrio no coincidía con su posición. El reflejo estaba más atrás, como si hubiera 2 personas, una afuera, otra adentro. Me detuve en seco. Sé que me escuchas, dijo la voz. Ya no sonaba desesperada, sonaba fría, sonaba hueca. Abre la puerta, solo abre la puerta. Retrocedí. Regla número 1. Si insiste, apaga las luces y espera en silencio en el cuarto trasero hasta que se vaya. Corrí al interruptor general que estaba junto a la puerta del baño. Lo bajé. La farmacia se sumergió en oscuridad. Solo quedaba la luz verde del neón filtrándose por las ventanas. Corrí al cuarto trasero y cerré la puerta. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas. Desde afuera, escuché más golpes, furiosos ahora, violentos. El vidrio crujía, luego la voz. Diego, mi nombre, dijo mi nombre. Diego, abre la puerta. Tengo algo para ti, algo del cajón, algo con tu nombre. Mi sangre se congeló. Nadie sabía mi nombre. No llevaba gafete. No me había presentado con ningún cliente. ¿Cómo sabía mi nombre? Los golpes continuaron. 5 minutos, 10, 15. Luego, silencio. Un silencio pesado, denso. Esperé, conté hasta 1000, luego hasta 2000. Nada. Saqué mi celular. 4 o 5 de la mañana. Había pasado la hora maldita, pero ahora estaba en otra ventana de tiempo. Regla número 14. A las 4 en punto de la madrugada, cierra la cortina metálica del mostrador por exactamente 15 minutos. Ya eran las 4:05, 5 minutos tarde. ¿Importaba? ¿O el solo hecho de estar escondido en el cuarto trasero ya cumplía la función de la regla? No lo sabía. Las reglas no explicaban el por qué, solo el qué. Esperé hasta las 4:20. 20 minutos completos de silencio. Entonces abrí la puerta del cuarto trasero con cuidado. La farmacia seguía a oscuras. Caminé hacia el interruptor general. Mis pasos sonaban demasiado fuertes en el silencio. Prendí las luces. Los tubos fluorescentes parpadearon antes de encenderse completamente. Todo estaba igual. Los pasillos ordenados, el mostrador limpio, la caja registradora cerrada. Miré hacia la puerta de entrada. No había nadie afuera. El vidrio estaba intacto. Ni una grieta, ni una marca, como si los golpes nunca hubieran pasado. Pero en el piso, justo frente a la puerta, había algo que no estaba antes. Un sobre manila, con mi nombre escrito a mano. Diego, si has llegado hasta aquí, si sigues escuchando, gracias, porque sé que suena a locura. Sé que tal vez pienses que me lo inventé, pero ese sobre estaba ahí, real, tangible. Y yo sabía, sin abrirlo, que no debía tocarlo, que era una trampa, una invitación a romper alguna regla no escrita. Usé un trapeador para empujarlo hacia un rincón, lejos de la puerta. No lo toqué con las manos, no lo abrí, y ahí se quedó el resto de la noche,
observándome desde su esquina como un ojo acusador. El resto del turno fue tranquilo. 3 clientes normales. Uno pidió aspirinas, otro, alcohol, el tercero, papel higiénico. Los atendí como autómata. Mis manos hacían su trabajo mientras mi cerebro seguía procesando lo de las 3:33. A las 6 de la mañana llegó Lupita, la empleada del turno matutino. Una señora de unos 50 años con delantal de farmacia y una sonrisa cansada. «¿Cómo te fue en tu primera noche?», me preguntó mientras guardaba su bolsa detrás del mostrador. Yo quería contarle. Quería preguntarle si ella sabía, si le había pasado. Pero su mirada era demasiado normal, demasiado cotidiana. Como si las reglas fueran solo procedimientos aburridos y no portales a algo incomprensible. «Tranquilo», mentí. «Todo tranquilo», ella asintió. «Qué bueno. A veces las noches se ponen raras, pero si sigues las reglas no hay problema». Señaló el sobre en el rincón con la punta de su zapato. «¿Esto qué es?». Me encogí de hombros. «Alguien lo dejó. No sé qué es». Lupita frunció el ceño. Lo recogió con la mano desnuda, sin miedo. «Tiene tu nombre». Lo abrió. Yo quise detenerla, pero ya era tarde. Miró adentro. Su expresión no cambió. Cerró el sobre y me lo dio. «Es tuyo». Yo no quería abrirlo, pero mi curiosidad era más fuerte. Miré adentro. Estaba vacío. Completamente vacío. «Primera noche siempre te dejan uno», dijo Lupita mientras encendía la computadora. «Es como una bienvenida. La próxima vez que vengas, revisa el cajón del escritorio. Si hay un sobre con tu nombre, no lo abras aquí. Llévalo a tu casa. Ábrelo en privado. Lo que encuentres adentro es tuyo. Es parte del pago». No entendí nada de lo que dijo. No quise entender. Salí de la farmacia con el sobre vacío en la mochila y el cerebro lleno de preguntas. Afuera, Querétaro despertaba. El sol salía detrás de los edificios. La gente caminaba hacia sus trabajos. Todo era normal, ordinario. Pero yo sabía que había una capa debajo. Una capa de reglas y sobres y figuras que tocaban las puertas después de las 3:33. Llegué a mi casa. Dormí todo el día. Soñé con pasillos de farmacias que se hacían infinitos, con clientes sin sombra pidiendo medicamentos que ya no existían, con voces en el radio diciéndome mi nombre. Desperté a las 6 de la tarde con un mensaje de don Mauricio. «¿Cómo te fue? ¿Todo bien?». Le respondí que sí, que todo bien. Me escribió: «Excelente, tu próximo turno es mañana, misma hora». Leí el mensaje 5 veces. Podía decir que no, podía renunciar, buscar otro trabajo, pero 10,000 pesos al mes era mucho dinero. Y una parte oscura de mí, una parte que no quiero admitir, quería volver, quería entender, quería saber qué pasaría si seguía todas las reglas perfectamente. Mi segundo turno fue el domingo. Esta vez llegué preparado. Había memorizado las 14 reglas. Las recitaba mentalmente como un mantra. También había investigado en internet sobre la farmacia San Rafael. No encontré nada extraño, solo reseñas normales en Google. Buen servicio, precios justos, abierto 24 horas. Nadie mencionaba reglas, nadie mencionaba sobres, nadie mencionaba nada fuera de lo común. Llegué a las 11:10. Don Mauricio estaba ahí de nuevo. «Segunda noche», dijo con una palmada en mi espalda. «Si sobreviviste a la primera, ya la hiciste». Sonrió, pero sus ojos no. Sus ojos decían: «Aún falta mucho». Todo empezó igual. Clientes esporádicos, radio con estática, luz del baño encendida. A las 12:30, un hombre pidió quinina en tabletas. «Regla 2. Está descontinuada», dije automáticamente. Él insistió. Dijo que la necesitaba para un viaje, que era urgente. Yo mantuve la calma. «No la tenemos, señor. Lo siento». Se fue molesto, pero se fue. A la 1:15, el teléfono sonó 3 veces. Desconecté sin contestar. Esperé los 10 minutos exactos. Volví a conectar. No pasó nada. A la 1:20, escuché los pasos arriba. Ya no me asustaron tanto. Ya sabía que eran normales, parte del lugar, parte de lo que fuera que hacía que la farmacia San Rafael necesitara 14 reglas para sobrevivir la noche. Lo diferente pasó a las 2. Entró una chica. 16 años, tal vez 17, uniforme de secundaria, mochila rosa. Se veía asustada. Tenía los ojos rojos como si hubiera llorado. Se acercó al mostrador y me miró directo. «Disculpa», dijo con voz temblorosa. «¿Tú eres Diego?». Mi estómago se contrajo. «¿Quién pregunta?».
Ella sacó un papel doblado de su mochila. Lo abrió sobre el mostrador. Era una copia de las reglas, las mismas 14 reglas, pero al final había una 15ª que yo no tenía. Decía, regla número 15. Si alguien te pregunta por Julián Robles, dile que está en el almacén. Nunca digas que ya no trabaja aquí. Mi respiración se aceleró. ¿Dónde conseguiste eso? Ella señaló el papel. Me lo dio mi hermano, Julián Robles. Trabajaba aquí hace 2 meses. Desapareció una noche. Nadie sabe qué le pasó. La policía no lo busca. Mis papás creen que se fue con una novia, pero yo sé que no. Yo sé que algo le pasó aquí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por favor, solo dime si lo has visto, si sabes algo. Regla número 10. Nunca menciones el nombre de Julián Robles. Esa persona ya no trabaja aquí y no debe ser recordada. Pero aquí estaba su hermana, una niña buscando respuestas. ¿Qué debía hacer? ¿Seguir la regla o ayudarla? Mi boca se abrió. No lo he visto, dije. Era verdad. No lo había visto, pero la regla decía no mencionar su nombre, y yo ya lo había mencionado en mi cabeza. Ya había roto el silencio. La chica dejó caer los hombros. Si lo ves, si sabes algo, aquí está mi número. Dejó un papelito con su teléfono. Se fue llorando. Yo me quedé con el papel en la mano, sintiendo que acababa de cruzar una línea invisible. A las 2:30, los golpes en el almacén empezaron, pero esta vez eran diferentes. No era un patrón de 3. Era continuo, desesperado, como alguien tratando de salir. Y entre los golpes escuché algo más. Una voz. Diego, Diego, ayúdame. Estoy aquí adentro. Era una voz joven, una voz masculina. Por favor, ya llevo 2 meses, no puedo salir. Ayúdame. Mi corazón latía salvaje. ¿Era Julián? ¿Estaba atrapado en el almacén todo este tiempo? La voz seguía. Si abres la puerta podré salir. Solo ábrela, por favor. Regla número 8. El almacén no debe abrirse después de medianoche. Pero ¿y si era real? ¿Y si podía salvar a alguien? Caminé hacia el pasillo 4. La puerta del almacén temblaba con cada golpe. El candado brillaba bajo la luz fluorescente. Saqué las llaves que me había dado don Mauricio. Una de ellas era para el almacén, pesada, antigua. Mis dedos tocaron el candado. Sí, eso es, decía la voz del otro lado. Abre, rápido. Estaba a punto de meter la llave cuando me detuve. Algo en el tono de la voz, demasiado ansioso, demasiado urgente. Y recordé algo que Lupita había dicho. Si sigues las reglas, no hay problema. Solté el candado. Retrocedí. No, dije en voz alta. No voy a abrir. El golpeteo se detuvo. La voz cambió. Ya no sonaba desesperada. Sonaba furiosa. Cobarde. Eres un cobarde como todos los demás. Julián también era un cobarde. Por eso está aquí. Por eso lo tengo. Mi sangre se heló. ¿Qué le hiciste a Julián? Silencio. Luego, una risa. Una risa que no era humana. Era el sonido de cristales rompiéndose mezclado con estática de radio. Pregúntale a don Mauricio. Pregúntale qué pasa con los que rompen las reglas. Pregúntale por qué tu nombre ya está en un sobre. La risa se apagó. El silencio regresó. Yo corrí al cuarto trasero. Abrí el cajón de abajo del escritorio. Los sobres seguían ahí. Alberto, Carmen, Rodrigo, Sandra. Y ahora, uno nuevo. Diego. Mi sobre. Mi nombre. Escrito con la misma caligrafía que todos los demás. Lo saqué con manos temblorosas. Estaba sellado. Pesaba como si tuviera algo adentro. Algo pequeño. Algo sólido. Recordé lo que Lupita dijo. Si hay un sobre con tu nombre, llévalo a tu casa. Ábrelo en privado. Lo que encuentres adentro es tuyo. Es parte del pago. Parte del pago. ¿Qué tipo de pago? ¿Dinero? ¿Algo más? Guardé el sobre en mi mochila. No lo iba a abrir ahí. No esa noche. Las reglas estaban claras. Y yo ya había aprendido que romperlas tenía consecuencias. El resto de la noche pasó en esa calma tensa que ya me estaba volviendo familiar. A las 3:33, alguien tocó de nuevo. Esta vez no respondí a la voz. No me acerqué a la puerta. Solo apagué las luces y esperé en el cuarto trasero. A las 4 cerré los ojos por 15 minutos aunque no pude dormir. Y a las 6 de la mañana, Lupita llegó como si nada. ¿Mejor que la primera noche?, preguntó. Yo solo asentí. Salí caminando rápido, sintiendo el peso del sobre en mi mochila como si llevara una piedra. En casa, puse el sobre mi escritorio. Lo miré durante 1 hora
luego 2. Finalmente, a las 4 de la tarde, lo abrí. Adentro había billetes, 5,000 pesos en billetes de 500, y una nota escrita a mano que decía: bono por seguir las reglas. Hay más si continúas. 5,000 pesos, la mitad de mi sueldo mensual, solo por 2 noches, solo por obedecer. Pero ¿qué era lo que estaba obedeciendo exactamente? ¿Qué protegían las reglas? ¿Y qué le había pasado a Julián Robles? Esa noche no pude dormir. Busqué en redes sociales. Encontré el perfil de una chica que parecía ser la hermana que me había visitado. Su nombre era Valeria Robles. En su perfil había fotos con un chico de unos 25 años. Cabello corto, sonrisa amplia, tatuaje de una calavera en el brazo. Las fotos más recientes eran de hace 3 meses. Después de eso, nada. Solo post de Valeria preguntando si alguien lo había visto. Comentarios de amigos diciendo: ánimo, iba a aparecer. Pero nadie sabía nada, o nadie quería decir. Le escribí un mensaje privado a Valeria: soy Diego, trabajo en la farmacia, quiero ayudarte a encontrar a tu hermano, pero necesito que me cuentes todo lo que sepas. Me respondió en menos de 5 minutos. ¿Puedes hablar ahora? Le di mi número. Me llamó. Su voz era la misma que en la farmacia, rota, desesperada. Julián trabajó ahí por 3 semanas, me contó. Al principio todo bien, decía que era fácil, que solo había que seguir unas reglas raras, pero la última semana cambió. Empezó a decir que escuchaba voces, que veía cosas, que había algo en el almacén. Mi mamá le dijo que renunciara, pero él dijo que necesitaba el dinero. La última noche que trabajó, me mandó un mensaje a las 3 de la mañana. Solo decía: no debía abrir la puerta. Después de eso, nada. Su celular está apagado desde entonces. Su carro sigue en el estacionamiento de la farmacia, pero él desapareció. ¿Fuiste a la policía?, pregunté. Sí. Dijeron que probablemente se fue por su cuenta, que era mayor de edad, que esperara. Pasaron 2 meses y nada. Fui a hablar con don Mauricio. Me dijo que Julián renunció sin avisar, que se fue en la madrugada y nunca regresó. Pero yo sé que miente, lo sé. Su voz se quebró. Por favor, Diego, tú trabajas ahí, tú puedes buscar. Tal vez dejó algo, tal vez hay alguna pista. Le prometí que investigaría. Colgamos. Me quedé sentado en mi cama con el teléfono en la mano y 5,000 pesos en el escritorio. Dinero manchado, dinero que sabía a secretos. Si estás escuchando esto y trabajas en un lugar con reglas extrañas, con cosas que no se explican, ten cuidado, porque a veces las reglas no están ahí para protegerte. A veces están ahí para proteger algo más, algo que no quiere ser descubierto. Mi tercer turno fue el martes. Esta vez, cuando don Mauricio me recibió, lo miré diferente. Ya no era solo mi jefe, era alguien que sabía, alguien que ocultaba. ¿Todo bien, Diego?, me preguntó notando mi mirada. Sí, don Mauricio, todo bien. Él sonrió, pero había algo en sus ojos. Advertencia: recuerda las reglas, siempre las reglas. Se fue. Yo me quedé solo otra vez, esta vez con una misión: encontrar qué le pasó a Julián. La noche empezó tranquila. Atendí a los clientes de siempre, seguí las reglas al pie de la letra. Pero a medianoche, cuando estuve seguro de que nadie vendría por un rato, fui al almacén. Me paré frente a la puerta. El candado estaba cerrado. Las llaves estaban en mi bolsillo. Miré mi reloj, 12:15 de la mañana. Todavía no era después de medianoche según la regla. Técnicamente, después de medianoche podía significar la 1 de la mañana en adelante. ¿Verdad? Estaba buscando excusas. Lo sabía, pero necesitaba ver qué había adentro. Metí la llave en el candado. Giré. Clic. El candado se abrió. Mis manos sudaban. Agarré la manija de la puerta. La empujé lentamente. La puerta se abrió con un chirrido que me puso la piel de gallina. Prendí la luz del almacén. Un foco desnudo colgando del techo se encendió con un parpadeo. El almacén era pequeño, 3 metros por 3 metros. Estantes llenos de cajas de medicamentos. Nada fuera de lo normal. Entré. Revisé las cajas. Paracetamol, ibuprofeno, jeringas, gasas, todo normal. Entonces vi algo en el piso, en el rincón del fondo. Una mochila, negra, con un llavero de Bob Esponja, la misma mochila que Julián llevaba en las fotos de Facebook. La alcé. Adentro había una billetera. La abrí. Credencial de elector. Julián Robles Mendoza. Su foto me miraba desde el plástico, su sonrisa congelada en el tiempo.
También había dinero, como 1000 pesos, un celular apagado y un cuaderno. Abrí el cuaderno. Las primeras páginas eran notas normales, horarios, inventario, números de teléfono, pero las últimas páginas eran diferentes. La letra se volvía errática, desesperada. Leí: las voces no paran, me llaman por mi nombre, dicen que puedo tener más dinero, mucho más. Solo tengo que abrir la puerta a las 3:33, solo una vez. Solo dejar entrar a quien sea que esté afuera. Dicen que es parte del trato, que todos lo hacen eventualmente, que es el verdadero trabajo. Pasé la página. Don Mauricio miente. Las reglas no son para protegernos, son para alimentarlo, para mantenerlo tranquilo. Si rompes una regla, quedas marcado, y entonces puedes negociar, puedes pedir lo que quieras, dinero, poder, lo que sea. Solo tienes que darle algo a cambio. La última entrada decía: voy a hacerlo, voy a abrir la puerta esta noche. Me prometieron 50,000 pesos, con eso puedo pagar las deudas de mi mamá. Solo tengo que dejar entrar a alguien, solo eso, solo abrir la puerta a las 3:33. La fecha de esa entrada era del 15 de octubre, 2 meses atrás, la noche que desapareció. Cerré el cuaderno, mi respiración era acelerada. Entonces escuché un sonido detrás de mí. La puerta del almacén se cerró de golpe, la luz se apagó, quedé en oscuridad total. Diego, la voz venía de todas partes. Encontraste lo que no debías encontrar. Saqué mi celular, lo usé como linterna, la luz iluminó las estanterías. No había nadie. Julián también era curioso. Julián también quería respuestas. La voz sonaba como 1000 voces hablando al mismo tiempo. Pero las respuestas tienen precio. ¿Estás dispuesto a pagar? Corrí hacia la puerta. Empujé. Estaba cerrada, desde afuera, como si alguien hubiera puesto el candado. No puedes salir hasta que decidas. ¿Quieres saber qué le pasó a Julián? ¿Quieres verlo? No respondí. Solo empujaba la puerta. Golpeaba, gritaba. Está aquí conmigo, en el otro lado. El lado que se abre a las 3:33. El lado que solo existe cuando rompes las reglas. Tú no has roto ninguna, todavía, pero estás cerca, tan cerca. La temperatura bajó, podía ver mi aliento. El foco volvió a prenderse, y ahí, parado en medio del almacén donde no había nadie un segundo antes, estaba Julián, o algo que había sido Julián. Tenía su cara, su cuerpo, pero sus ojos eran completamente negros, su piel era gris, y sonreía con una sonrisa demasiado ancha, demasiado imposible. Hola, Diego, dijo con la voz de 1000 voces. Qué bueno que viniste. Tenemos mucho de qué hablar. Me desperté en el piso del almacén. La puerta estaba abierta. La luz del pasillo entraba. Miré mi celular, 3:45 de la mañana. Había perdido más de 3 horas. La última cosa que recordaba era la sonrisa de Julián. Después, nada. Un vacío negro. Me toqué el cuerpo. Estaba completo, sin heridas, sin dolor. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo. Una sensación de vacío en el pecho, como si algo me hubieran quitado, o como si algo me hubieran puesto. Me levanté. La mochila de Julián ya no estaba, el cuaderno tampoco. Solo quedaba el almacén normal, cajas ordenadas, nada fuera de lugar. Salí tropezando. Cerré la puerta, puse el candado, volví al mostrador. Lupita ya estaba ahí. Llegaste temprano, le dije confundido. Ella me miró extraño. Diego, son las 6:15. Llegas tarde. Miré el reloj de la pared. 6:15 de la mañana. Mi celular decía 3:45. Estaba roto. O el tiempo había saltado. O yo había saltado. ¿Estás bien?, preguntó Lupita. Te ves pálido. Asentí. Tomé mi mochila. Salí sin decir más. Afuera, el mundo era el mismo. La gente caminaba a sus trabajos. Los pájaros cantaban. El sol brillaba, todo normal, pero yo sabía que algo había pasado, algo que no recordaba, algo que tal vez era mejor no recordar. Esa noche soñé con Julián, soñé que estaba atrapado detrás de una puerta que solo se podía abrir desde afuera, una puerta que solo existía a las 3:33. Me suplicaba que lo ayudara, que le abriera, que lo dejara salir, pero cada vez que estiraba mi mano hacia la manija, algo me detenía. Una voz en mi cabeza, mi propia voz, diciendo: si lo dejas salir, algo tiene que tomar su lugar. ¿Estás dispuesto a ser tú? Desperté sudando. Eran las 4 de la tarde.
Tenía 10 mensajes de don Mauricio. Todos decían lo mismo. Necesito hablar contigo. Urgente. Le marqué. Contestó al primer tono. Diego, ¿qué hiciste anoche? Su voz sonaba asustada. Nada, don Mauricio. Seguí las reglas. Silencio. El almacén fue abierto. Hay registros. ¿Entraste al almacén? Mi garganta se cerró. Fue antes de medianoche. Técnicamente no rompí la regla. Él respiró hondo. Las reglas no son técnicas, Diego. Son absolutas. Medianoche significa 12 de la mañana. No 12:15, no 12:30. Las 12 exactas. Mi mundo se cayó. Lo siento, yo no sabía. Ahora estás marcado. Igual que Julián. Igual que todos los que han tocado lo que no debían tocar. Tienes dos opciones. Renuncias ahora y nunca vuelves. O sigues trabajando y aceptas las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Otro silencio. Ellos van a pedirte cosas, favores, y tú vas a tener que decidir si los cumples o no. Si los cumples, te pagarán bien. Muy bien. Si no los cumples, tomarán lo que quieran de ti. Julián decidió cumplir. Abrió la puerta, dejó entrar a alguien que no debía entrar, y ahora está del otro lado, alimentando el lugar, sosteniendo el equilibrio. No podía respirar. ¿Y yo qué hago? Don Mauricio suspiró. Tú decides, Diego, pero decide pronto, porque ellos no esperan, y el tiempo de este lado y del otro no corre igual. Colgó. Me quedé sentado en mi cama, temblando. Miré los 5,000 pesos en mi escritorio. Dinero limpio en apariencia, sucio en realidad. Pensé en Valeria, en su cara de esperanza cuando le prometí ayudar. Pensé en Julián, atrapado en algún lugar entre mundos. Pensé en las reglas, 14 reglas que no eran para protegerme, eran para contener algo, para mantener un trato antiguo entre la farmacia San Rafael y algo que vivía en los espacios entre las 3:33 y las 4, algo que cobraba tributos, algo que tomaba empleados cuando rompían las reglas. Mi cuarto turno fue el jueves. Llegué decidido. No iba a romper más reglas, no iba a abrir puertas, no iba a negociar, solo iba a hacer mi trabajo, cobrar mi sueldo y salir vivo. Pero ellos tenían otros planes. A las 2 de la mañana llegó un cliente que nunca había visto, un hombre de traje impecable, zapatos brillantes, reloj de oro, olía a perfume caro. Se acercó al mostrador con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tú debes ser Diego, asentí. Tengo una propuesta para ti. Sacó un sobre grueso, lo puso sobre el mostrador. 50,000 pesos, solo por abrir la puerta a las 3:33, una sola vez, dejar entrar a quien toque, y ya. No, dije inmediatamente. Él sonrió más amplio. ¿Ni siquiera vas a pensarlo? 50,000. ¿Sabes cuánto tiempo te tomaría juntar eso trabajando honestamente? No me importa, no voy a hacerlo. Se encogió de hombros. Está bien, es tu decisión, pero Diego, ya estás marcado, ya rompiste una regla, ellos van a venir por ti de todas formas. La única diferencia es si decides cooperar y que te paguen, o si resistes y que te tomen por la fuerza. Se levantó, dejó el sobre en el mostrador. Tienes hasta las 3:33 de esta noche para decidir. Si no abres, ellos van a entrar de todas formas, pero a ti no te van a pagar, solo te van a llevar, como a Julián. Se fue. El sobre se quedó ahí, grueso, tentador. Pensé en mi mamá, en la colegiatura, en todas las cosas que podría hacer con ese dinero, pero también pensé en Julián, en su sonrisa imposible, en sus ojos negros, en Valeria buscando a su hermano que nunca volvería. A las 3 de la mañana tomé una decisión. No iba a abrir la puerta, pero tampoco me iba a esconder. Iba a enfrentar lo que viniera. A las 3:30 apagué las luces. Fui al mostrador. Esperé. Mi corazón latía como tambor. 3:30 y 3 de la mañana. 3 golpes en la puerta. 1, 2, 3. Miré hacia la entrada. La figura estaba ahí, pero esta vez podía verla claramente. No era humana, nunca lo fue. Era algo alto, delgado, con brazos demasiado largos, con una cabeza que no tenía forma definida. Cambiaba, se movía, como humo negro solidificado. Diego, dijo con 1000 voces. Abre la puerta. No, respondí. Mi voz temblaba, pero era firme. No voy a abrir. La cosa se acercó más al vidrio. Ya estás marcado.
Ya nos perteneces. Si no abres, vamos a entrar de todas formas. Entonces entren. Pero no va a ser porque yo se los permití. Hubo un silencio. Luego, algo increíble pasó. La cosa se rió. Una risa que no era de burla sino de respeto. Interesante. Hace mucho que alguien no nos desafiaba. Julián suplicó. Rodrigo negoció. Pero tú te niegas. La figura retrocedió. Está bien, Diego, por ahora, pero el trato sigue abierto, y eventualmente todos abren la puerta. Todos desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Prendí las luces. 3:35 de la mañana. Había pasado. No habían entrado. No me habían llevado. Había resistido. A las 4 cerré la cortina del mostrador como dictaba la regla. A las 6 Lupita llegó. Te ves terrible, me dijo. Deberías dormir más. Solo asentí. Salí de la farmacia con el sobre de 50,000 pesos todavía en el mostrador, sin tocar, sin abrir. En mi mochila llevaba mi sueldo regular, 10,000 pesos ganados honestamente. Dinero que podía gastar sin culpa, sin deudas con entidades sin nombre. Esa tarde llamé a Valeria. Encontré la mochila de Julián, le dije, pero desapareció antes de que pudiera dártela. Él tomó una decisión. Abrió una puerta que no debía abrir, y ahora está en un lugar de donde no puede volver. Ella lloró. ¿Está muerto? No exactamente. Pero tampoco está vivo. He atrapado, y no hay forma de sacarlo sin tomar su lugar. Más llanto. ¿Tú vas a terminar igual? No, dije con convicción, porque yo no voy a abrir ninguna puerta. No voy a negociar. Voy a seguir las reglas y voy a salir de ahí en cuanto pueda. Le di mis condolencias. Colgamos. Nunca más supe de ella. Trabajé en la farmacia San Rafael por 3 meses más. Cada noche era una prueba, cada turno, una batalla. Pero yo seguía las reglas, todas, sin excepción. Nunca atendí después de las 3:33. Nunca vendí elixir paregórico ni quinina. Nunca miré directamente a los clientes sin sombra. Nunca abrí el almacén después de medianoche. Y lentamente, las cosas se calmaron. Las apariciones disminuyeron. Las voces se callaron, como si la entidad hubiera aceptado que yo no era negociable, que yo no era como Julián, que yo iba a resistir. Don Mauricio me subió el sueldo a 15,000 al mes. Eres el único en años que ha durado más de 2 meses siguiendo todas las reglas, me dijo. Estoy impresionado, pero yo sabía la verdad. No era impresión, era alivio, porque cada empleado que resistía era un empleado que no se convertía en tributo, que no alimentaba a la cosa del otro lado. Eventualmente, junté suficiente dinero para la colegiatura. Renuncié. Don Mauricio no trató de detenerme. Solo me dio la mano y me dijo: gracias por no abrir la puerta. Gracias por no ser como los demás. Le devolví las llaves. Salí de la farmacia San Rafael por última vez. Fue un sábado por la mañana. El sol brillaba. La ciudad estaba viva. Y yo era libre. Pero a veces, en las noches cuando no puedo dormir, siento que algo me observa, algo que espera, que me recuerda que estuve marcado, que toqué algo que no debía tocar, que abrí una puerta aunque fuera solo una rendija, y me pregunto, ¿cuánto tiempo pasará antes de que vengan a cobrar? ¿Cuánto tiempo tengo antes de que el trato que nunca hice se convierta en deuda? No lo sé, pero cada vez que paso frente a una farmacia de 24 horas, camino más rápido, bajo la mirada, y nunca entro después de las 3:33 de la mañana. Si alguna vez te ofrecen un trabajo nocturno con reglas extrañas, piénsalo 2 veces. Pregúntate por qué pagan tanto. Pregúntate qué esconden. Y si decides aceptar, sigue las reglas. Todas, sin excepción. Porque las reglas no están ahí para complicarte la vida. Están ahí para salvártela. O al menos, para darte una oportunidad de conservarla. Julián no lo entendió hasta que fue demasiado tarde. Yo lo entendí justo a tiempo. ¿Y tú? ¿Tú qué harías si te dieran una lista de reglas sin explicación? ¿Las seguirías ciegamente? ¿O tratarías de entenderlas, de romperlas, de negociar? Déjame saber en los comentarios. Cuenta si has trabajado en lugares raros, si has visto cosas que no deberían existir, si has seguido reglas que no entiendes, porque quizás no soy el único. Quizás hay farmacias, tiendas, oficinas en todo el país donde las reglas normales no aplican, donde hay puertas que no se deben abrir, donde hay horas que no se deben vivir, donde hay precios que no se deben pagar. Y si conoces algún lugar así,
compártelo, advierte a otros, porque la información salva vidas. Y en este caso, puede que salve algo más que eso, puede que salve almas. Antes de irte, antes de apagar este video y seguir con tu vida, recuerda esto: la farmacia San Rafael sigue abierta, sigue atendiendo 24 horas, sigue buscando empleados para el turno nocturno y sigue pagando muy bien. Si ves el anuncio, si sientes la tentación, si piensas que puedes ser más listo que los demás, detente. Lee esta historia de nuevo. Piensa en Julián. Piensa en todos los que abrieron la puerta creyendo que podían controlar lo que entrara, y pregúntate si 10,000 pesos, 50,000 o lo que sea que te ofrezcan valen realmente lo que podrías perder. Yo salí, pero llevo las marcas. Cada noche, a las 3:33, me despierto sin razón. Cada vez que veo una sombra que no debería estar ahí, me pregunto si es real. Y cada vez que el teléfono suena 3 veces y cuelga, desconecto por 10 minutos exactos, porque las reglas se quedan contigo. Aunque ya no trabajes ahí, aunque creas que estás libre, las reglas se quedan, como cicatrices invisibles, como recordatorios de que hay lugares en este mundo que no funcionan como deberían, lugares donde lo imposible es rutina, donde lo sobrenatural es política de la casa, donde las reglas escritas a máquina en papel amarillento son la única diferencia entre la vida y algo peor que la muerte. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, si te asustó, si te hizo pensar, déjale like a este video. Suscríbete para más historias de terror reales, o al menos tan reales como puede ser algo así. Comenta qué harías tú en mi lugar, si abrirías la puerta, si tomarías el dinero, si seguirías las reglas o tratarías de romperlas, y si tienes experiencias similares, compártelas, porque cuantos más sepamos, más preparados estaremos. Para las farmacias, para las tiendas, para todos los trabajos nocturnos que pagan demasiado bien y vienen con listas de reglas que nadie explica. Y una última cosa: si alguna vez estás en Querétaro, si pasas por el centro, si ves una farmacia con un neón verde que parpadea cada 4 segundos, sigue caminando, no entres, no importa qué tan urgente sea lo que necesites, no importa la hora, porque algunas puertas, una vez que las cruzas, cambian algo en ti, te marcan, te reclaman, y aunque logres salir, una parte de ti siempre se quedará adentro, en el pasillo 3, en el almacén cerrado, en el espacio entre las 3:33 y las 4 de la mañana, donde las reglas son todo lo que te separa de algo que no tiene nombre pero tiene hambre, un hambre que nunca se sacia, un hambre que espera, paciente, a que cometas un error, un solo error. Yo cometí uno. Abrí el almacén 15 minutos tarde, y aunque no abrí la puerta a las 3:33, aunque resistí, aunque salí, sé que estoy en su lista. Sé que eventualmente, cuando baje la guardia, cuando olvide las reglas, cuando piense que estoy a salvo, vendrán, y entonces tendré que decidir de nuevo, abrir o resistir, negociar o pelear, vivir o convertirme en algo como Julián, algo atrapado, algo que susurra a través de puertas cerradas pidiendo ser liberado. Por ahora, estoy bien, estudio, trabajo en otro lugar, un café de día, luz de sol, gente normal, sin reglas extrañas, sin sobres con nombres, sin puertas que no se deben abrir. Pero en las noches, cuando el mundo duerme y solo quedan los sonidos del silencio, a veces escucho pasos arriba, en mi cuarto, en mi departamento de un solo piso, y sé que me encontraron, que me siguen, que la farmacia San Rafael no me dejó ir realmente, solo me dio un respiro, una tregua, un tiempo para decidir, porque al final todos deciden, todos abren la puerta, o la puerta se abre sola. Hasta la próxima. Cuídate, sigue las reglas, y nunca, nunca trabajes de noche en un lugar que te pague demasiado bien por demasiado poco trabajo, porque nada es gratis, y algunos precios se cobran en cosas que no puedes ver hasta que es demasiado tarde para negarte a pagar. Buenas noches, o buenos días, depende de cuándo estés escuchando esto. Solo asegúrate de que, cuando sea, no sean las 3:33 de la mañana, porque a esa hora, las reglas cambian, y lo que parecía imposible se vuelve inevitable. Apaga la luz si quieres, o déjala prendida, no sé si importa, pero recuerda revisar que tu puerta esté cerrada con llave, y si alguien toca después de las 3:33, no importa quién diga ser, no importa qué tan urgente suene, no abras, nunca abras,
porque del otro lado de esa puerta no hay nadie que quieras conocer. Solo hay algo que quiere entrar, y una vez que entra, nunca se va. Duerme bien, si puedes.